Y me llama la atención porque esto es una cosa de valientes. Cuando una persona fallece o cuando una persona está en una situación vital bastante desfavorable, como es la de Michael Schumacher, recordemos que está vegetal y de hecho no se sabe nada de su paradero, o sea, realmente se desconoce. De hecho, el otro día fue su cumpleaños, y no te rías. Vi que Mick Schumacher... No utilizar esas expresiones. Vi que Mick Schumacher felicitó a su padre. Y claro, realmente desde hace unos años la familia Schumacher no ha querido dar pistas de cuál es el estado de salud de Michael, pero todos sabemos que es muy grave. Tuvo un accidente, como ya sabemos, esquiando y se quedó en coma y desde entonces está muy malito. Me llama la atención que normalmente la gente suele hablar bien de la gente que o ha fallecido o está en una situación bastante desfavorable. Sin embargo, Lobato no se corta, es decir, cuando tiene que hablar bien de Michael lo hace, pero Michael Schumacher era uno de sus pilotos agrios. Yo no sé, David, tú que eres el más viejo de los tres. Gracias. De nada, yo no sé qué recuerdo tienes tú de Michael, David, pero sí que es verdad que era un tipo agrio y que en ocasiones se saltaba un poco las leyes y la FIA se lo permitía también. A ver, es que si vamos a hablar de esto hay que hacer un podcast dedicado para todas estas cosas, porque la realidad es que tanto el perfil de Fernando como el perfil de Michael no eran de dar espectáculo a la prensa, no era de dar grandes entrevistas, eran más reservados para ellos para competir, y un poco esa ha sido la dinámica de todos los pilotos, salvo excepciones como James Hunt hace muchísimos años, en esa rivalidad con Niki Lauda y demás. Han sido pocos los pilotos que sean showman y que les haya gustado todo el tema de la prensa y demás. Y la primera parte de lo que comentabas de esa relación de Fernando con los medios de comunicación y tal, es que Antonio Lobato ha sido el único que ha podido llegar un poquito más allá en esa relación de trato personal con el piloto, más con la persona más allá del piloto, porque para el resto de medios de comunicación, pues sí, Fernando si da una rueda de prensa porque la tiene que dar, pues sí, contesta las preguntas, pero no va más allá. Pero sí que es verdad que como en esa época, desde 2003, bueno, Lobato empezó en el 2004 a narrar las carreras. 2004, porque en 2003, bueno, tampoco voy a hacer más spoiler, pero estuvo a punto de emitirse la Fórmula 1 en España, pero no pudo ser hasta 2004. Eso es, y empezó en 2004 en Telecinco cuando empezaron las retransmisiones, y como pasaban tanto tiempo juntos de viaje, porque al final cuando tú vas a un circuito toda la expedición se movía junta al siguiente circuito y coincidían en aviones, coincidían en hoteles, y poco a poco fueron entablando esa amistad, esa relación que a día de hoy es inmejorable casi, y así fue donde se fraguó todo, y tenemos anécdotas increíbles que seguro que salen en el libro y que hemos podido ver en documentales que ha hecho Antonio Lobato con DAZN, de esa llegada a Japón, y decía Fernando, este es Fernando Alonso, señalando a Lobato, y las azafatas y los que iban a recogerles iban con Lobato en vez de irse con Fernando Alonso, y esas anécdotas de los restaurantes, esas cenas y demás que han llevado a la gran pantalla, al gran público, un poco la personalidad de Fernando fuera de cámara, fuera de todo el espectáculo de la Fórmula 1, y un poco lo mismo con Michael Schumacher, que no han tenido gran relación con ningún medio de comunicación español, pero estoy seguro que con el medio alemán de turno le habrá pasado un poco lo mismo que con Antonio Lobato, porque al final, cuando tú eres un periodista y estás retransmitiendo las carreras de Fórmula 1, hay con muchos pilotos que simplemente hablas, en esa época se hablaba las 3 preguntas de antes de subirte al coche y una vez te bajabas, y como dijo Pablo Motos en El Hormiguero en la entrevista con Fernando Alonso, es que esos son los momentos de máxima tensión para un piloto, y todavía la gente se espera y pretende que estés feliz, que estés contento y que les des un poquito de juego. Ahí es un momento de concentración, que es cuando tienes que apretar el culo y estar serio. Así que, como digo, Schumacher seguro que habrá tenido un periodista o algún reportero o reportera de Alemania que haya entablado más relación, pero aquí a España no nos ha llegado. Y sí que es verdad que ha sido un piloto, como dices, quizá agrio, quizá siempre al límite, eso sí, porque desde el inicio de su carrera y los primeros campeonatos que ganó y demás ha ido siempre al límite, y la acción más reciente
que recordamos de Michael Schumacher es cómo empujó a Barrichello contra el muro. No me acuerdo en qué circuito fue, pero que a punto estuvo de impactar con el muro y a esa velocidad. De Michael, la de Mónaco, por ejemplo, también de aparcar el coche en las rascadas, pues es lo que luego a Leclerc se le consideró hacerse un Schumacher, pues en su día lo inventó el propio Michael y es quizás lo que ha manchado una carrera que por otra parte es inmensa. Yo creo que también, no sé si estás de acuerdo ahí, Miguel, los grandes tipos, los más humildes como tú, como podría ser Michael. No soy humilde. No, ni Michael, por eso lo digo. La gente acostumbrada a ganar, los ganadores natos, también tienen esa necesidad de ganar, es decir, de ganar ya casi a toda costa, ¿no? Y yo creo que eso también es lo que hace que al final, no sé si el ego, no sé si las ganas de victoria, pero que al final se extralimiten en ocasiones, ¿no? A ver, todo el mundo, ahora tal y la situación que tiene Michael Schumacher, todo el mundo dice que es muy bueno, no sé qué tal, y es uno de los mejores pilotos de la historia y eso es un hecho. Este mundial no los tiene nadie, ¿eh? Los tiene Hamilton. Bueno, ahora sí, cierto. Miguel, esto no sé si ha jugado a tu favor, la verdad. A ver, dejadme terminar la argumentación. Nada, el titular es Miguel, fan de Hamilton. No, a ver, no me seáis periodistas. No, este clip lo tenemos ya. Sí. Miguel Cisneros compara a Hamilton con el mejor Michael Schumacher de la época y gana Hamilton. Esto, vamos, ha quedado para la posteridad. No, a ver, vamos a ver. El mejor piloto de la historia es Fernando Alonso. El segundo piloto de la historia es Fernando Alonso con un pie atado. Entonces, vamos a lo que voy. Michael Schumacher es un grandísimo piloto y es de los mejores pilotos de la historia. Pero a mí personalmente me parece un guarro. Porque en momentos donde tenía el mundial en un puño que lo podía perder, ha impactado contra el piloto con el que estaba compitiendo. Y casualmente el otro piloto ha acabado fuera de combate. Y si Schumacher acababa fuera de combate, era el que ganaba el mundial. Entonces, a mí me parece que es un piloto guarro, pero que me parece que es un piloto que ha marcado la historia de lo que es la Fórmula 1. Y una cosa no quita la otra. Yo creo que Fernando y Hamilton fuera de la pista son más o menos parecidos, sobre todo con la prensa, pero desde luego yo creo que Fernando Alonso es un piloto que ha sido más grande a pesar de estadísticas, individualidades, etc. Entonces, yo creo que no hay punto de comparación y Fernando Alonso es mucho mejor piloto de lo que ha sido nunca Michael Schumacher y de lo que ha sido nunca ningún otro piloto. Hombre, sobre todo se vio en ese duelo, sobre todo en el 2005, que el Ferrari venía de hacer muy buenas temporadas, de ser el dominador de la Fórmula 1 y ahí que no se cuadraron los resultados, pues vimos como el Renault, gracias a la fiabilidad y al poder estar delante tirando el 100% de las vueltas, todas las carreras, pues finalmente Fernando fue el que se hizo con el título, así que yo tengo que estar de acuerdo contigo en lo que dices, de que ha sido un piloto polémico, guarro en momentos, con ese toque creo que fue con Villeneuve en su día, que todos recordamos el accidente, que le tocó por detrás y se fueron los dos para afuera, pero no ha sido la única acción de ese estilo que ha tenido Michael, así que bueno, pues quizá se ha recordado sobre todo para la afición española con ese puntito agrio, pero no se puede discutir que ha sido uno de los mejores de la historia y que sobre todo de la Fórmula 1 moderna y de la transición de la antigua Fórmula 1 a cómo la conocemos hoy en día, ha sido uno de los que ha puesto los pilares de todo, del deporte del motor, del automovilismo en este caso, y que la familia ha decidido tratar su lesión y su accidente como lo están tratando y ya está, han decidido que no se filtre nada a la prensa, que no se dé ninguna noticia del estado, no sabemos si ha mejorado, si quizá esté consciente o no, si sigue en coma, si está vegetal. Sí, está consciente, hicieron un documental en Netflix de Michael Schumacher y la última parte del documental habla más o menos de cómo está. Dicen que está despierto, está consciente, pero que no es que no lo llegan a dejar del todo claro, pero no habla, pero sí que es consciente de las cosas, entiende, pero no esa capacidad de hablar, de comunicarse y tal la ha perdido, pero está despierto. Pues eso, que al final han decidido llevar un poquito de forma más reservada el tema, pero bueno, al final nos están privando a nosotros de ser conocedores de cómo evoluciona. Eso es una trastada para todos los aficionados de la Fórmula 1, pero yo creo que es la decisión más acertada que ha podido tomar la familia, porque si no, yo creo que iban a estar
si no, a ver, no te digo que a día de hoy estuviera todo el mundo, todos los periodistas de la Fórmula 1 se hubieran puesto en la puerta de Michael Schumacher, pero sí que tengo claro que los 2, 3, 4, 5, 6 primeros meses después de que Michael llegase a casa, la vivienda del Kaiser estaría rodeada de periodistas constantemente, y los comunicadores, sabiendo que no iban a tener ningún tipo de información, no se han acercado a su casa porque es tontería ir para no obtener ningún tipo de rédito ni de información. Entonces yo creo que la familia ha obrado de la mejor manera posible, mal que nos pese a nosotros, porque a mí me gustaría saber cómo está exactamente Michael y cuál es su situación actual, pero es una cosa que se escapa a nuestras posibilidades, y lo único que tenemos que hacer es resignarnos. A ver, y el tema aquí, yo tengo dos lecturas con esto, porque tenemos un ejemplo triste pero reciente con la prensa española, con la muerte de la hija de Luis Enrique, que él se retiró del mundo público, se retiró del fútbol y demás, y nadie sabía por qué era, y él mismamente fue el que pidió respeto para tratar la enfermedad de su hija y que no fuera acosado y que no le estuvieran todo el día preguntando y demás, que lo pidió así. Y lo sorprendente, que a mí me trastocó un poquito, que toda la prensa española sabía lo que pasaba, pero no se filtró nada, no le tocó las narices nadie, y eso es de admirar, porque muchas veces vemos cómo sale alguna noticia que puede tener el mínimo morbo y ya estamos ahí metiendo el dedo en la llaga, ya estamos ahí sacando punta de donde no la hay. Y en este caso la prensa española y un poco la prensa mundial actuó bastante bien. Así que también es verdad que luego está la otra parte de lo que dices tú de ¿y si decimos que está consciente y nos empiezan a seguir, nos empiezan a preguntar, vienen a la puerta de nuestra casa, tal? Que eso tampoco es grato de vivir, y sobre todo cuando es una situación de este estilo, que tienes a tu familiar, en este caso a Michael Schumacher, que es un astro del deporte, un astro de la Fórmula 1, y le tenemos en la situación en la que le tenemos, y no están nada más que preguntando, que acosando a la familia y demás. Así que bueno, buena gestión, como dices, que lo único que tenemos que lamentar es que nosotros no sabemos cómo está, pero bueno, por lo menos hemos visto que nuestro presentador se ha recuperado del momento del lapso. Sí, lo ha arrancado. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí, todo perfecto. El que no ha realizado una buena gestión soy yo, porque he llegado con la batería bastante baja, incluso más que los Audi del Dakar, de lo que ahora hablaremos. Entonces nada, me he quedado sin batería, podéis hacerme las bromas que queráis, gatillazo, lo que vosotros queráis, como lo queráis titular. Alex el impotente. Yo creo que ha sido culpa de ese peinadito nuevo que nos traes, que no te ha pasado como a Sansón, se te ha ido la fuerza con el pelo. Ha sido por no colocarme bien el gorro de Papá Noel. Claro, te vas a andar, no pagas impuestos, pues te cortan la luz. ¿Te crees ibaillanos? Pues pasa lo que pasa. He escuchado a David en ausencia del móvil, tenía el ordenador y he seguido escuchándoos. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es el mejor ejemplo que se puede poner para bien de la prensa deportiva española, que es el de Luis Enrique. Y ya... yo creo que, un inciso. Yo creo que es distinto ambos ejemplos, porque tratándose de la hija de un seleccionador nacional, que además es una niña pequeña, no se van a entrometer tanto como en un 7 veces campeón del mundo de Fórmula 1. Sí, tiene muchísima más repercusión. Pero puede surgir mucho morbo, mucha polémica, mucha historia, el coger a Luis Enrique en un momento de horas bajas, entrando en el hospital o saliendo del hospital y demás, y que suelte una barbaridad por la boca porque está en un mal día del tratamiento de su hija o porque ha recibido malas noticias. A nivel de buscar el morbo y demás, yo creo que es la misma situación. Y como digo, chapó por la prensa española, que en todo momento lo llevó de muy buenas maneras. Estoy de acuerdo.